Así que vamos al mensaje. Vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, versículo 11 al 13. De Corintios 10, versículo 11 al 13. Me gustaría que lo leyéramos todos juntos en voz alta. Quizás puede ser que tenga alguna otra versión, pero no importa, léalo en voz alta porque es para hacerlo como un acto de adoración y de conciencia de lo que estamos leyendo. Amén. ¿Lo tienen? 1 Corintios 10, versículo 11 al 13 dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aleluya. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Prepara nuestros corazones. Ya hemos adorado, hemos sido agradecidos, hemos participado de la cena, de la Santa Cena, Señor, de la comunión. Hemos recordado lo que hiciste por nosotros en la cruz, pero también queremos recibir la palabra que tu Espíritu Santo quiere traer para nosotros en esta mañana. Una palabra que cambie, que transforme, que cambie nuestra mentalidad, nuestra vida. Cómo enfrentamos los diferentes retos y tentaciones en la vida para seguir en tus caminos de una manera victoriosa. Ayúdanos, Señor, a entender lo que el Espíritu Santo quiere ministrarnos a nuestro corazón y que podamos ser, Dios mío, entendidos, que podamos ser sensibles, que podamos recibir con humildad la palabra en el corazón. Te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Ya que es domingo, dicen que los domingos uno saca las palabras más lindas del diccionario. Yo quiero preguntarle a ustedes si ustedes saben lo que es funambulismo. Funambulismo. ¿Alguien sabe lo que es funambulismo? Si alguien sabe, no busque en Google. Lo invito a almorzar. ¿Alguien sabe lo que es funambulismo? Yo tampoco sabía. Pero funambulismo es el arte de caminar a lo largo de un delgado alambre, cuerda o similar superficie mínima de apoyo, y se practica desde la antigüedad clásica, y es más o menos, para ponerse una breve habichuela, lo que hacen mucha de la gente que está en los circos, y les acuerdan los hermanos, la familia Walenda, que haciendo funambulismo cruzaban de una torre a otra, o de un abismo a otro, de una montaña a otra, a veces con peligros inmensos, con vientos contrarios, con desbalances. Pero el funambulismo es un arte bien peligroso, y a veces se le conoce también como alambrista. Y ya, eso era todo. Esa es la palabra del domingo. Ya podemos regresar al español normal de nosotros. Pero el funambulista más famoso que nosotros conocemos es Walenda, la familia Walenda. Carl Walenda y sus hijos practican este arte, y este arte consiste, y tienen récord de Guinness, y tienen récord de hacerlo por las distancias más largas. Su papá, Carl Walenda, que de hecho murió en Puerto Rico practicando el funambulismo, y aunque no se televisó a nivel internacional, Guapa TV tiene ese evento grabado. Bien triste, tenía que morir en Puerto Rico. En Puerto Rico tenía que ser. Pero el punto es que
tienen récord de caminar por largas distancias en lugares donde se supone que se caigan. Donde cualquier persona normal que haga lo mismo que ellos está destinada a caer. Y el funambulismo es algo parecido a esto. Ellos cruzan un alambre y usan una vara, por lo menos ellos lo hacen así, por larga distancia, a veces de un edificio a otro, y usan una vara mientras ellos están mirando por dónde están pisando, un alambre sumamente fino, una soga de tensión, una soga de acero, de metal, pero que está ahí puesta con tensión. Ellos están ahí practicando y con esta vara están buscando balance continuamente, solo con el propósito de tener una hazaña, un récord, cruzar algo que es bien difícil de hacer con las habilidades humanas y comunes que todos nosotros tenemos. Pero ellos están ahí cruzando largas distancias y han cruzado acantilados, han cruzado montañas, han cruzado edificios grandísimos y altos, han cruzado por distancias de millas y pueden estar minutos y minutos poniendo su vida en riesgo ahí, buscando el balance continuamente, tratando simplemente de no caer y lograr una hazaña. Yo creo que esto lo podemos usar como ilustración. Habrá cristianos funambulistas, habrá cristianos que todo el tiempo está como que su vida está en juego, como que su vida cristiana está en balanza. Habrá cristianos que siempre tienen una mentalidad de que su vida está tan débil que se puede caer, pero nos sentimos como que todo el tiempo tenemos que estar balanceando, todo el tiempo tenemos que estar autocorrigiéndonos, tratando de no caer. Es interesante, porque a diferencia, trayendo esta ilustración a nivel espiritual, a diferencia de los hermanos Walenda o de toda esta gente que practica este arte riesgoso, esta destreza peligrosa, nosotros no caminamos por un alambre, nosotros caminamos sobre una roca. Y lo que ellos entienden es que el peligro está presente y latente porque el superficie donde caminan es demasiado fino, demasiado angosta. Por el contrario, el creyente, hay una expectativa, hay unos ojos puestos en nosotros sobre el creyente, sobre el cristiano, de que no podemos caer porque nosotros hemos encontrado a Cristo y estamos pisando sobre tierra firme. Ellos impresionan, los que practican esto impresionan porque todos esperan que caigan. Porque las condiciones en que caminan son condiciones peligrosas y lo asombroso de terminar este tipo de hazaña que esta gente practica es que todo el mundo esperaba que cayeran porque era algo imposible para el razonamiento humano. Pero a nosotros se nos impresiona muchas veces porque la gente espera que no caigamos. Y se convierte en un conflicto interno en nuestras vidas, porque aunque uno sabe que uno está en Cristo, y Cristo es una roca y es un fundamento, como hemos hablado todo este fin de semana, como se nos enseñó, yo quiero usar esa enseñanza para dar otro principio hoy sobre eso. Que aunque nosotros estamos caminando sobre la roca, hay muchas expectativas sobre el creyente y nos tenemos que recordar que somos humanos y aunque estamos sobre la roca y aunque estamos sobre Cristo caminando nuestras vidas, hay unos ojos puestos en nosotros, algunos con distintas intenciones, algunos con buenas intenciones, pero muchos están esperando que tú puedas perseverar, otros están esperando que tú puedas caer. ¿Me sigue? Y otros están esperando a ver qué va a pasar con tu vida
Y uno se siente como un funambulista, como si estuviese caminando sobre una soga muy finita, pero en realidad estamos caminando sobre la roca que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Y sobre ese fundamento podemos descansar y podemos caer de manera segura si alguna vez fallamos. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 10, hablándole Pablo a la iglesia, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo quiero hablar sobre eso en esta mañana. ¿Cómo podemos pensar en no caer? ¿Cómo podemos cumplir con nuestra meta de permanecer en Cristo Jesús y terminar nuestra vida en la tierra como Dios quiere que la terminemos? No estoy hablando de que tenemos que hacer malabares y tenemos que convertirnos en expertos como esta gente. No estoy hablando de que tienes que ser un Walenda espiritual, porque hay cristianos que parecen Walendas espirituales porque es como si no tuviesen ningún tipo de fundamento. Una vez están casi a punto de caer, otra vez están bien, otra vez tú los ves y están casi a punto de caerse en otra cosa. Hay cristianos que son como Walendas espirituales, porque todo el tiempo lo que se ve es que están peleando su vida cristiana con sus propias fuerzas y sus propias habilidades sobre un fundamento que es bien fácil caerse. Pero nosotros no somos Walendas espirituales, nosotros somos cristianos, gente común, gente que puede ser tentada y probada, pero caminamos sobre la roca que es Cristo Jesús. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo quiero darte 4 claves que se ven en este texto y en los versos anteriores a este texto. 4 claves que nos permiten a nosotros tener una vida donde podamos cuidarnos de caer. Amén. Donde podamos cuidarnos de caer y de perder lo que el Señor nos ha entregado. Y la clave número 1 es que aprendamos de la revelación que Dios nos ha dado para no caer. Es que aprendamos de la revelación que Dios nos ha dado para no caer. El mismo texto lo dice, el versículo 11. Estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. Pablo está hablando, si usted lee el capítulo 10 entero, que vamos a ver los primeros versos, lo vamos a ver ya mismo, pero Pablo lo que está diciendo es la experiencia del pueblo de Israel. Dios la registró, Dios la inspiró, Dios la dejó escrita para que tú tengas revelación, para que tú aprendas por la enseñanza que viene de Dios mismo. Hay 2 maneras de aprender y son las primeras 2 claves. Debemos aprender de la revelación de Dios para no caer y debemos aprender de la experiencia del pueblo de Dios para no caer. La revelación de Dios está en su palabra, está en su escritura y está aquí para nuestra enseñanza desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es enseñanza del Dios y de su pueblo, cómo Dios ha tratado con ellos para que nosotros podamos recibir revelación. Dios inspiró su palabra. Dios inspiró su palabra. Lo que quiere decir es que Dios, cuando usó a los autores para registrar estas enseñanzas, el Espíritu Santo estaba soplando proféticamente sobre ellos. Claro, ahí entra la parte de nuestra lógica humana. Hay un elemento de fe. Hay un elemento de fe cuando me acerco a la enseñanza que tiene que estar presente. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. Si yo me acerco a la palabra de Dios con un razonamiento humano, humanamente me voy a quedar sin revelación, sin conocimiento de Dios. Pero si yo me acerco a la palabra de Dios con un elemento de fe, que es lo que el Espíritu Santo quiere, yo voy a ser enseñado por Dios mismo. ¿Usted me está siguiendo, hermano? Amén. Pablo está diciendo, estas cosas están escritas para que ustedes aprendan. Sí, mi Dios. Estas cosas están escritas para que ustedes sean enseñados. Cuando Jesús se encontró con 2 personas
caminando a Maús, luego de haber sido resucitado, Jesús transformó sus corazones hablando de la palabra de Dios. Cuando el eunuco fue convertido por la obediencia de Felipe de predicarle y enseñarle lo que él estaba leyendo acerca de la Escritura, el eunuco se convirtió porque Felipe le explicó las Escrituras, a la palabra de Dios. Felipe le explicó al eunuco. O sea, sin la palabra de Dios no hay cambio, sin la palabra de Dios no hay transformación. Si tú quieres tener una mentalidad que te permita no caer, tú tienes que aprender de la revelación de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, muchos de ustedes conocen este texto, versículos 15, 16 y 17. Búsquelo para que nadie le cuente. Segunda de Timoteo 3, 15, 16, 17 dice: y tú que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es Dios proféticamente hablando, sacando de Él para ti. Si tú quieres tener una mentalidad de no caer, si tú quieres estar firme, pero mirar que no caiga primero, tienes que aprender y entender que las cosas que están escritas aquí son Dios mismo hablando a tu corazón y Dios mismo hablando a tu vida. Y recibir de parte del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo 3:16, y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Lo que es bueno y lo que es malo no se aprende en una escuela, no se aprende necesariamente en una comunidad. Gloria a Dios, pero la fuente de valores, la fuente de lo que me hace a mí aprender cómo agradar a Dios, cómo vivir una vida que sea de bendición a otros, está aquí en la palabra del Señor. Amén. Y te dice el propósito final, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la revelación de la Escritura es para nuestra enseñanza, y la revelación de la Escritura es para nuestros tiempos. Mira lo que dice, es pertinente, mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 11. Son frases que a veces las leemos rápido, no nos damos cuenta que Dios nos está diciendo que es relevante para nosotros hoy. Amén. Lo voy a leer otra vez lo que leímos ahorita. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10:11. Aquellos que estamos viviendo en los tiempos finales. Aquellos que estamos viviendo en tiempos de crisis. Aquellos que estamos viviendo en tiempos donde se están cumpliendo los designios proféticos del Señor. Amén. Para aquellos deben entender que la palabra de Dios ha sido escrita para ustedes también. Amén. Gracias a Dios. ¿Me sigue? En un mundo donde hay tanta información, donde hay tanta agenda, donde hay tanta fuente de uno leer, uno puede leer el Facebook, uno puede leer las noticias, uno puede leer por internet, hay cientos y cientos de libros publicados ahora digitalmente, recibes correo electrónico, recibes mensajes, recibes texto, recibes información a través de lo que ves en la televisión, noticias, uno todo el tiempo está saturado, y uno que conoce la palabra de Dios, uno sabe que estos tiempos son tiempos críticos, son tiempos proféticos, y uno tiene que entender que la palabra de Dios es para este tiempo también. Pero vamos a caer el día en que dejemos de ver la palabra de Dios como fuente de redarguirnos, como fuente de corrección, como fuente de enseñanza. Ese es el día que comenzaste a creer que estás firme, pero estás cayendo. Que esté firme, mire que no caiga. Vamos a disertar ese pasaje hoy en esta mañana, porque hace tiempo lo tengo en mi corazón. Algo que Dios me enseñó es que luego de una gran victoria
va a venir un ataque fuerte a tu vida. Señor. Eso es cierto como iglesia, eso es cierto como persona. Luego de un gran logro, viene la altivez, viene el orgullo, viene la rebeldía. Pero si tú aprendes de la revelación de Dios, va a coincidir el hecho de que vas a creer que estás firme y no vas a caer, porque estás aprendiendo de la palabra de Dios. La revelación de la Escritura entonces es para nuestra enseñanza, y la revelación de la Escritura también es para nuestros tiempos. Amén. No le creamos al enemigo y no le creamos a la filosofía de este mundo que pretenden reemplazar la sabiduría de este libro. Yo pensaba ayer leyendo la palabra y decía, Señor, este libro es tan sabio. La palabra que nos has dejado es tan rica. Hay tanto consejo para nosotros aquí. Y qué poco de nosotros muchas veces lo ponemos en práctica o lo valoramos. Búscame un creyente que sea firme en su fe y vas a ver un creyente que es firme en la palabra de Dios. Búscame un creyente débil en la palabra y te mostraré un creyente débil en su vida cristiana. John Owen, uno de los más grandes escritores y pastores reformadores de los siglos XVII y XVIII en Estados Unidos, puritano, fue un tremendo pastor, un tremendo predicador. Predicaba duro, predicaba fuerte, pero su mamá le decía todos los días, este libro te va a apartar del pecado o el pecado te apartará de este libro. Todos los días su mamá le decía, este libro te va a apartar del pecado o el pecado te va a apartar de este libro. Porque la mamá de ese niño que luego se convirtió en predicador, porque se convirtió como Timoteo, desde niño has sabido las sagradas escrituras, solo estas te pueden hacer sabio para la salvación. Su mamá sabía que si su niño, su hijo era instruido en la palabra, se convertiría en un gran instrumento del Señor. No necesariamente pastor, no necesariamente profeta, él se convirtió en un pastor, pero tu meta no debe ser que se convierta en un pastor. Tu meta debe ser que nuestros hijos y que tu vida sea alguien que ame la palabra del Señor. Porque hay revelación para no caer. Hay revelación para no andar como víctima de las circunstancias. Hay revelación y enseñanza para no vivir una vida cristiana empobrecida y todo el tiempo como víctima del enemigo y de sus ataques y de sus acechanzas. Aquí hay revelación de un pueblo que anda en victoria. De un Dios grande y maravilloso. ¿Me sigue, hermano? Entonces la segunda clave es aprender de la experiencia del pueblo de Dios para no caer. Está ahí juntito, pero quería separarla porque una cosa es la revelación y otra cosa es la experiencia. Cuando tú le dices a un niño no cruces la calle, porque si cruzan la calle puedes tener un accidente. Tú le estás impartiendo un conocimiento a tus hijos. Y si el niño obedece, aprendió por conocimiento. La vida cristiana se aprende por conocimiento y por revelación. Y Dios nos dice continuamente, no pequen, no mientan, busquen del Señor, acérquense a mí. Yo morí por tus pecados, están lejos de mí. Y cuando escuchamos la palabra del Señor y aprendemos y nuestro corazón es humilde y reconoce sus fallas, el Espíritu Santo comienza a enseñarnos porque la palabra de Dios es útil para instruirnos en justicia. Y aprendemos por revelación. Pero cuando la revelación no funciona, aprendemos por experiencia también. Y al niño que antes cruzaba la calle y a su mamá le ha dicho 2 o 3 veces, no lo haga, no lo haga. Pasa un susto el día que... Y ahí se da cuenta, oye, es verdad lo que mami decía. Pasa con los adolescentes, pasa con los jóvenes, pasa con los adultos, pasa con los matrimonios. Los adolescentes no quieren escuchar la voz de la experiencia. Diga amén o ay. Los esposos no quieren escuchar la voz de la experiencia de su esposa.
La esposa no quiere escuchar al esposo. O lo quiere escuchar, pero el esposo no habla. El esposo siempre tiene la última palabra, como dicen por ahí. Lo que tú digas, mi amor. Eso no es bueno. Si usted quiere tener un hombre castrado, si quieres tener un hombre que haga todo lo que tú digas, eso no es amor. Eso no es amor, eso es dominio sobre, y la Biblia no nos llama a enseñorearnos de nadie, sino que nos sometamos los unos a los otros en el temor del Señor. Efesios 5:22. Pero el punto que estoy diciendo es que ¿cuántas veces hemos caído en algo que se nos advirtió? ¿Cuántas veces hemos caído en algo que lo escuchamos por muchas veces? Pero caímos. Y ahí está el Espíritu Santo diciéndonos, te lo dije. El Espíritu Santo también se nos dice, te lo dije. ¿Sí? Yo pensé que era mami, papi. Aprende de la experiencia del pueblo de Dios para no caer. Ahora, para ir al texto, vamos al texto. Vamos a primeros versos de ese capítulo de 1 Corintios 10. ¿Por qué Pablo estaba diciendo aprende de la experiencia del pueblo de Dios para no caer? Ya vimos que en el versículo 11 dice, estas cosas acontecieron como ejemplo. ¿Qué cosas acontecieron como ejemplo? Siempre hágale preguntas al texto, porque usted se va a convertir en alguien que estudia bien la palabra del Señor. No lea y ya no, hágale preguntas, pero ¿de qué ejemplo está hablando ahí? Vamos a ver, mire, el versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron en el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hasta ahí, dice, wow, tremendo ejemplo. La experiencia tremenda y maravillosa de cómo un pueblo fue libertado por Dios de Egipto, y cómo Dios los cuidó en el desierto con una nube. Que se quejaban del sol y Dios ahí les puso una nube para que tuviesen sombra, y una columna de fuego en la noche para que no tuviesen frío. Cómo se quejaron de hambre, ay, nos trajiste aquí a morir, y como Dios ahí les trajo maná del cielo que caía todos los días, fresco, listo para comer. Por eso yo creo que la comida es algo de Dios. Mira que está diciendo, la comida es algo de Dios. Si Dios es el primer chef, es Dios. ¿Usted cree que eso es invento de Dios, diseño de Dios? Que no podemos abusar, ¿verdad? Abusemos. Pero mire, uno piensa que todo eso está bien, pero mira lo que dice el versículo 5. Se va a poner la cosa más fuerte, y más triste, y más dura. No se sorprenda, porque lo que Pablo está haciendo es usando la experiencia del pueblo de Dios para enseñarle a los creyentes de ahora, de Corintios, de cómo debemos de cuidarnos para no caer. Recuerda, eso es lo que estamos hablando aquí, que esté firme, mire que no caiga. Versículo 5, pero de los más de ellos, o sea, de los muchos de ellos, de muchos de quienes, de los que estaban bajo la nube, de los que habían visto la gloria de Dios, de los que habían visto la mano de Dios, cómo cruzaron el mar, de muchos de ellos, Dios no se agradó, y aún así los bendijo.
por lo cual quedaron postrados en el desierto. Solamente dos, ustedes saben la historia, Josué y Caleb, de los que salieron de Egipto, solamente dos entraron a la tierra prometida. Mas estas cosas sucedieron otra vez como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí comienza a mencionar una serie de pecados que son graves espiritualmente para el Señor. No son los únicos, la Biblia menciona más, pero pecado es cuando erramos en la marca que Dios quiere que demos. Pecado es cuando desobedecemos la voluntad de Dios. Pecado es cuando cedemos a la tentación y a la oferta del maligno, cuando nos incita a hacer algo que Dios no quiere que hagamos. Yo creo que la palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones. Dios nos conoce, Dios sabe lo que necesitamos como seres humanos, pero nosotros en nuestra libertad, este mismo pasaje en el capítulo 10, por ahí en el versículo 17, no me acuerdo bien, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Dios nos da libertad. Versículo 23 de este mismo texto, de este mismo pasaje. Únalo, porque todo está hablando todo de una misma enseñanza. De cómo podemos guardar nuestras vidas del pecado. Cómo podemos vivir una vida pensando en no caer. Y yo no quiero que ahora que salgan con la mentalidad de aquí de que, ay, tengo que esto, no puedo caer, porque esa tampoco es la vida cristiana. La vida cristiana es más pensar en Dios que pensar en el pecado. Y mientras más yo quiero agradar a Dios, más yo voy a dejar de amar el pecado. Y eso es más correcto, es quizás la correcta descripción de lo que es la vida cristiana, pero tampoco podemos ignorar en las áreas en que estamos fallando. Y comienza mencionar una serie de pecados ahí. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Para que no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Todo esto son experiencias que ocurrieron de verdad. Si usted lee Levítico, Números, del pueblo de Dios en el desierto, usted va a ver unos periodos de tristeza, de disciplina, de castigo del Señor a causa del pecado del pueblo. Versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11, que es el versículo donde comenzamos la predicación. Y estas cosas acontecieron como ejemplo. ¿Ejemplo para quién? Para ustedes, Corintios. Pero también diga, ¿es para mí? ¿Se supone que yo aprenda del pueblo de Dios? Es más, cuando usted vea una persona, cuando usted vea un creyente que da mal ejemplo, cuando usted vea un pastor que sale en las noticias, ore por él y guárdelo. Porque cayó, lo hizo mal. No vamos a justificar su error, su pecado. Aquel que bendito, jovencito que aparentemente está involucrado en un asunto de violencia, lo han pelado por las redes y tiene las consecuencias de su conducta. No es que no tiene consecuencias de su conducta, tiene consecuencias que tiene que enfrentar de su conducta. Al igual que todo el mundo tiene un derecho de probarse en una corte, ¿no? Pero cuando alguien te dé mal ejemplo, recuérdate para que tú aprendas de eso también. Que te sirva como advertencia de que tú no estás exento. De que aunque tú te llames pueblo de Dios, porque este es el asunto de los corintios, yo participo en la ordenanza. Nosotros participamos en la comunión. Léase los capítulos anteriores y los próximos. En el capítulo 11, Pablo le tiene que enseñar de cómo se toma la Santa Cena.
Porque la mentalidad de ellos es que yo participo de la comunión, yo estoy yendo a la iglesia, yo le entregué mi vida al Señor, yo soy pueblo de Dios, yo estoy firme, yo estoy bien, estoy inmune. Hay gente que piensa que están inmunes, pero nadie desarrolla inmunidad. Esto es como el COVID. Pensamos que estábamos inmunes, pero nadie está inmune. Puedes volver a caer, te puedes volver a dar. Ay, que hace tiempo yo no pienso mal, hace tiempo yo no peco, hace tiempo yo no miento, hace tiempo yo no miro a un hombre o a una mujer con lujuria, hace tiempo yo no robo, hace tiempo yo no murmuro, hace tiempo yo no hago idolatría. Los pecados que está mencionando ahí Pablo, hace tiempo yo no pongo a Dios, Dios siempre está en primer lugar de mi vida. Hace tiempo yo no entrego mi corazón a alguien y le he fallado el pacto a Dios, que es fornicar. Hace tiempo yo no codicio cosas malas, ni cosas terrenales por encima de las divinas. Pero si ese fuese el caso, los malos ejemplos que hemos recibido en la palabra, que le doy gracias a Dios, que Él no esconde el mal ejemplo de su pueblo. Tampoco esconde cómo lo disciplina. Tampoco esconde el buen ejemplo de aquellos que le creyeron a Dios. Porque ambos sirven de enseñanza para que tú pienses en cómo puedes vivir la vida cristiana y permanecer firme. Señor, aleluya. ¿Alguien está recibiendo lo que estamos hablando en esta mañana? Una clave para no caer, una clave para mantenernos firmes, una clave para mantener una mentalidad donde podamos perseverar en la voluntad de Dios hasta el día que Él nos llame, es aprender de la revelación de Dios y aprender de la experiencia del pueblo de Dios, registrada en la palabra, pero también en el cuerpo de Cristo a lo largo de la historia, en el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Tenemos que aprender de las malas experiencias, de las nuestras y de las de otros. Porque es parte de la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Hay una analogía, y se lo voy a leer ahí como la encontré en un comentario. El éxodo de Egipto fue el acto del Salvador en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. La muerte y la resurrección de Cristo son los eventos salvadores para el creyente. Antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Dios, Israel, tuvo que pasar por la prueba del desierto. La iglesia cristiana, antes de entrar en su tierra prometida en el cielo, en la segunda venida de Cristo, también tendrá que pasar por prueba en un mundo pagano. Y Pablo está haciendo una analogía. Pablo está hablando de que aunque todos fueron bautizados, aunque todos fueron sumergidos en un tiempo nuevo de parte de Dios, esto no impidió que muchos hebreos de ese tiempo se rebelaran contra Dios. Y aunque muchos experimentaron y vieron cosas grandes de parte de Dios, en sus corazones todavía había rebeldía y había desobediencia. Y muchos no ingresaron a la tierra prometida. Así que yo debo aprender dos cosas de la experiencia. Debo aprender de las experiencias pecaminosas, como la codicia, como la idolatría, como todos estos pecados, la murmuración, el retar a Dios, creyendo que la santidad no es algo, porque esto es lo que está diciendo Pablo ahí. Ustedes tentaron a Dios en el desierto. Cómo todas esas cosas trajo maldición a mi vida. Cómo yo creí que la santidad a Dios no le importa. Cómo yo creí que a Dios no le interesa corregir mi vida, que yo puedo vivir como me da la gana y voy a estar bien. Y ese pensamiento se ha introducido en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y tenemos una iglesia muy linda, con show, con entretenimiento, pero con poca palabra y disciplina para decirle no al pecado y a la tentación. Diga amén o diga ay.
Así que yo aprendo de las experiencias pecaminosas de otros, porque el pecado al principio trae satisfacción, pero eso es inmediatamente, pero luego trae dolor, trae miseria, trae esclavitud, te daña la mente, te daña la vida de familia, te daña tu vida cristiana por completa, te separa del Señor y trae destrucción eterna. Pero también voy a aprender de las experiencias gloriosas. Como aquello, el pueblo de Dios experimentó estar bajo la nube, ser librado de la mano de Faraón, el maná, como Dios cuida a su pueblo en momentos de crisis, en momentos de debilidad. Dios estuvo presente, como aquellos bebieron de la misma roca. Ahora, no se sostiene por la Biblia que hubo una roca que los seguía en el desierto, no se sostiene escrituralmente, pero Pablo usa esa frase, y lo que se cree que había una tradición, una interpretación de los judíos, es que literalmente había una roca que los seguía por el desierto. Sabemos que no era así, pero que hubo un milagro de provisión de agua milagrosa en el desierto al principio de su jornada en el desierto. Hubo otro milagro al final de su jornada, casi antes de entrar a la tierra prometida. Y lo que se da a entender es que Dios llegó siempre en el momento crucial para darles el agua que necesitaban, la palabra que necesitaban. Y eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Gracias, Señor. Ellos experimentaron beber de Cristo mismo, lo que Pablo estaba diciendo, en el momento que más lo necesitaron. En el momento que más yo necesito, yo puedo aprender de la experiencia del pueblo de Dios, que Dios va a llegar. Pero el hecho de que Dios haya llegado y me haya librado de un mal mayor, o me haya librado de una catástrofe, de una tragedia, el hecho de que yo esté con otros hermanos sirviendo al Señor, no me exime de mi responsabilidad de pensar en que debo vivir una vida cristiana tratando continuamente de hacer la voluntad de Dios, parado en su roca y tratar de no caer. Amén. Mi resumen me ayuda para mi mente, pero sigo siendo pecador. La experiencia de mi hermano, de mi hermana venciendo su pecado, gloria a Dios, porque me anima y me estimula a la fe. Pero si yo no trabajo conmigo y me cuido, como quiera puedo caer. El que esté firme, mira que no. Eso dice la Biblia. El que esté firme, mire que no caiga. Entonces yo aprendo de esto. Los corintios tenían conceptos muy erróneos. Eran presunciosos. Creían que el haberse bautizado y el haber participado de la cena del Señor ya los iba a proteger del pecado y del juicio. Y Pablo lo que está haciendo es, trayendo el ejemplo de los hebreos del Antiguo Testamento para enseñarle, tú puedes estar aquí en el pueblo de Dios, pero tienes que cuidarte. Tienes que cuidar tu vida espiritual. Tienes que cuidar tu fe. Tienes que cuidar lo que estás recibiendo, lo que estás haciendo. ¿Me sigue, hermano? Entonces es bien importante que tú entiendas. En salud y seguridad, yo trabajo en salud y seguridad, hay un fenómeno bien grande. Que yo siempre tengo que estar luchando con esto. Y es que muchas veces un empleado tiene asignado usar por decir, para que ustedes entiendan, un respirador un equipo de protección personal para proteger su propia salud, pero a los empleados no les gusta. Ay, respirador, guante, esto no. Entonces lo dejan de usar un día y no pasa nada. Y como no pasó nada, se creen la mentira de que pueden dejar de usarlo. Y como lo dejan de usar, pues no simplemente están en incumplimiento de la política de que tienen que usar el equipo de protección personal, sino que también están exponiéndose a recibir un daño y a enfermarse o una lesión. Simplemente porque el dejar de usarlos un día le creó una falsa impresión de que
el equipo de protección no surgía ningún tipo de efecto y no lo protegía de nada y que no le iba a pasar nada. Y uno tiene que empezar a educar y a enseñar. Tú tienes que usarlo porque tiene un propósito detrás de esto, hay un propósito de protección, pero nosotros los humanos somos tan sabios, ¿verdad? Somos tan tremendos, nosotros sabemos más que el que nos enseña. Nosotros pensamos, eso es un peligro, eso no es nada, porque yo dejo de usar los guantes, dejo de usar el equipo de protección personal y mira, no me pasa nada. No, lo que estás viviendo es una falsa realidad, tarde o temprano te va a pasar algo. Si sigues actuando de una manera riesgosa y peligrosa. Y así mismo pasa en esta vida cristiana. Deja de usar la palabra del Señor, deja de orar, deja de congregarte, deja de depender del cuerpo de Cristo. Comienzas a decir, yo no necesito, yo puedo vivir al Señor a mi manera, yo tengo mi propia definición espiritual, yo no es tanto orar todos los días, no hay que ser tan fanático. O sea, Dios entiende mi corazón y comenzamos a descuidarnos y tarde o temprano nos damos cuenta de que estamos a punto de caer o caemos y nos preguntamos por qué. Tenemos que aprender de la revelación, tenemos que aprender de la experiencia y tenemos que aprender del Señor Jesús. Esa es mi tercera clave. Si piensas que estás firme es por Cristo. Debes estar atento para no caer. Si piensas que estás firme, que estás bien en tu vida cristiana, no es por lo que tú hiciste. Sí, Señor. Es por lo que Cristo está haciendo en tu vida. Sí, Señor. Así que mientras más yo vea que me va bien en la vida cristiana, más voy a depender del Señor. Mientras más yo crea que estoy teniendo victoria en áreas de mi vida donde el enemigo por años me mantuvo atado, empobrecido mentalmente, deprimido, en derrota, cayendo de tentación en tentación, mientras más yo vea que yo estoy progresando en mi vida cristiana, que estoy alcanzando la vida de Cristo, que se promete en la palabra creyente, más voy a depender del Señor. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No creas la mentira de tu mente de que eres fuerte. Eso es una tentación sutil, aún puedes caer. No creas la mentira de que porque Dios te bendijo en el pasado, tu vida espiritual está bien. Esa fue la mentira del pueblo de Dios. La mentira que creían los corintios, que Pablo usa el ejemplo. No creas la mentira de que porque Dios no te ha castigado todavía, todo está bien. Se puso difícil esto, ¿no? Porque pensamos que porque Dios es misericordioso y porque Dios no nos ha disciplinado nuestro error todavía. Él lo va a hacer, pero todavía pensamos que todo está bien. Pero Dios nos está enseñando. Diga conmigo, Dios me está enseñando. Dios me está enseñando. Estamos caminando sobre la roca. Entonces, algunos de los creyentes en la iglesia de Corintios permitían que sus conceptos teológicos los llevaran a una indiferencia con respecto a su problema espiritual. Tenían unas deducciones espirituales porque validaban su caminar cristiano solamente con su mente y su propia interpretación. Y tú no puedes validar tu caminar cristiano solamente con tu mente y tu propia interpretación. Tu caminar cristiano se valida, mira, con la palabra del Señor, en un contexto del cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia dice que somos un cuerpo y nos necesitamos. Y inclusive a veces podemos interpretar mal la Biblia, pero el cuerpo está ahí y nos corrige y aprendemos. ¿Me sigue? El que piensa estar firme, si tú crees que estás bien, está pendiente que puedes caer. No,
Valida tu caminar cristiano, no con tu mente, sino con tus acciones diarias. No dejes que el pasado, tu pasado de fidelidad te impida buscar al Señor hoy. No dejes que porque antes eras un hombre de oración, la gente piensa que eso se acumula. No, porque yo oré ayer 2 horas, entonces hoy no necesito orar. Sí, ¿cómo es que los minutos, cómo eran los minutos de antes? Que si no saben los minutos, te dan rollover. No, porque yo el año pasado fui mucho a la iglesia. O este año no tengo que ir. O yo fui mucho a la iglesia cuando pequeño. Cuando tenga 18 me largo, no vuelvo más, porque ya tengo demasiado, ¿no? Te vas a dar cuenta que necesitas la palabra del Señor y que necesitas escuchar el consejo de Dios para tu vida. El que piensa estar firme, la palabra firme ahí es decidido, establecido. El que piensa que está de pie, el que piensa que está levantado, el que piensa que está perseverando, el que piensa que Dios lo ha puesto de pie, gloria a Dios. Pero mire, que no caiga. Mire que no perezca, mire que no caiga postrado, mire que no caiga frustrado espiritualmente, que no se derrumbe. Cuando yo estaba en el hospital, el año pasado que me operaron, me pusieron 2 tornillos aquí, uno a cada lado, y me pusieron una plaquita ahí, entre medio de 2 vértebras. Una operación sencillita ahí. Cuando estaba en sala de emergencia, nos enteramos, Paola tiene COVID. Y mi suegra tiene COVID. Mi esposa allí le dio ¿cómo se dice? Una crisis. Y yo, ¿qué rayo yo hago aquí ahora? Yo le dije al doctor, pues vamos a suspenderle. Él se me quedó mirando, ya todo está listo, pero la decisión es tuya. Yo me llamé a mi esposa y yo le dije, bueno, ya estamos aquí. Nuestra expectativa era que fuese algo sencillo, tanto a la operación como a lo que pasaba de COVID, era pues se va a poder sobrepasar todo bien, porque la mayoría de la gente sobrevive. El punto es que pues decidimos seguir. Yo le dije a mi esposa, vete allá, atiende a los nenes, atiende a tu mamá, lo que se pudo hacer en ese momento en términos de decisiones. Y una de las cosas que pasó fue que me operaron y todo, y llegué al cuarto, el doctor me fue a ver, y ya como a 1 o 2 días yo estaba solo. Pastor papi se quedaba conmigo porque mi esposa estaba con los asuntos de los niños y todo eso. Ahora se fue con mi suegra y ustedes conocen la historia. Ella partió con el Señor y todo eso. Pero el punto no es ese, el punto es que cuando el doctor fue a verme al cuarto, una de las cosas que él me preguntó: ¿qué quieres hacer? Porque si te envío para tu casa, todavía tú estás recién operado, hay COVID allá. Y el consejo de él fue: mira lo que vamos a hacer, yo te voy a dejar varios días aquí. Te voy a dejar varios días aquí en el hospital, porque aquí te puedo cuidar. Si te envío para tu casa, te vas a poner a hacer cosas, te vas a poner a querer hacer cosas, allí vas a estar expuesto, estás recién operado, pues estás obeso, pues me digo la verdad, te tengo que cuidar. Entonces yo me quedé callado. No sé si papi estaba en el cuarto cuando él dijo eso, pero yo dije, pues está bien. Y hablé con Miriam y mira, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, no, quédate allá, porque yo no te puedo cuidar. Así no puedo estar pendiente de ti. Allí por lo menos vas a tener a alguien que va a estar pendiente de ti todos los días. Y se supone que yo estuviese ya en 1 o 2 días después de esa operación. A veces te dan de alta rápido, ahora. Porque no son tan... Tú puedes terminar la recuperación en tu casa, pero a causa de lo que estaba pasando, pues me dejó casi 1 semana en el hospital. 5 o 6 días. Y la razón por la que yo les digo esto es que él se dio cuenta la vulnerabilidad de la situación. Él se dio cuenta que había un peligro adicional, que aunque yo quizás estaba bien respiratoriamente hablando, pero las condiciones en las que él me podía enviar
eran condiciones que me ponían vulnerable. Y esto se puede usar en términos de salud, pero también lo estoy hablando en términos espirituales. Uno como creyente sabe, hermano, Dios conoce. Dios conoce cuán vulnerables somos. Dios conoce que aunque estamos firmes, podemos caer. Por eso es que nos está advirtiendo en su palabra. Dios sabe que aunque tú a lo mejor no has pecado en 1 o 2 días, lo cual es difícil, porque aquí en la mente uno peca. Pero Dios sabe que hoy tú puedes pecar. Y Dios va a hacer como este doctor hizo conmigo y lo quiere hacer contigo. Él sabe que hay lugares y hay situaciones y hay crisis que pueden ponerte vulnerable. Hay conversaciones con tu esposo y con tu esposa, con tus hijos, que te pueden poner vulnerable. Y uno no actúa de la manera más cristiana posible. Y hay veces que uno quiere, en vez de amar, uno quiere someter cantazo. Y hay veces que en vez de uno hablar palabras de fe y de amor, uno lo que quiere es vengarse. Y lo que sale es coraje, ira. Yo sé que eso no pasa con ustedes, pero a mí me pasa. Y en esos momentos uno tiene que recordarse, el que esté firme, mire que no caiga. Porque la vida cristiana del pasado, hermano, gloria a Dios por todas las experiencias que hemos tenido. Hemos visto la gloria de Dios. En el aniversario Dios se manifestó. Pero hoy, ¿cómo está tu vida cristiana? ¿Cómo estuvo ayer? ¿Cómo va a estar mañana? El que esté firme, mire que no caiga. Si estamos firmes, es por Cristo. Es por Cristo. Y si mañana estamos firmes, es por Cristo. Porque somos vulnerables. Somos vulnerables. Por eso me gusta el siguiente versículo. Y se pueden ir poniendo de pie mientras lo predico, porque así sé que tengo que acabar. Pero mantenga la comunión. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Versículo 13 de ese capítulo 10. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Diga conmigo, humana. Humana. En otras palabras, el enemigo te tienta, te va a tentar como humano, Señor. porque eres débil en ciertas áreas de tu vida, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y esa para mí es la cuarta clave. Para que pienses en no caer. Hermano, escucha. Resiste la tentación. Soporta la tentación. Sal de la tentación. Y cuando hablo de resistir la tentación, no estoy hablando de que te pongas a hacer fuerza con el enemigo. Es que le hagas frente a la tentación. Es que entiendas que la tentación viene y ocurre porque tienes un enemigo que te está ofreciendo algo que a Dios no le agrada. Que soportes la tentación, porque la tentación tiene un límite. Que soportes la tentación porque hay una fecha o hay un tiempo determinado donde la tentación va a dejar de ser ofrecida. Que el enemigo sabe tu debilidad. El enemigo sabe el área en que tú no estás bien. Y ha diseñado una oferta para que te apartes de los caminos del Señor. Ha diseñado una oferta de pecado para que hagas algo que a Dios no le agrada, para que después cuando lo hagas te sientas culpable y avergonzado y no quieras dar cara en la casa del Señor o no quieras confesar la condición de tu vida espiritual. La Biblia dice, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Soporta hasta que el periodo de tiempo de esa oferta o de esa lucha espiritual se vaya. Pero también sal, porque juntamente con la tentación Dios da la salida. Dios da la salida. Sal, no te expongas. No te expongas. ¿Piensa cuál es la diferencia? Bueno, hay tentaciones que no se planifican. Hay ofertas que el enemigo trae a tu vida que son tentaciones
que no vienen de parte de Dios, vienen del mismo infierno porque quiere verte caer y quiere verte que no perseveres. Tienes que entender que aunque estés firme, el hecho de que seas tentado no quiere decir que ya no eres espiritualmente fuerte o maduro, o que no, somos tentados porque somos humanos. El hecho de que seas tentado no quiere decir que eres menos, ni que Dios te ve con ojos distintos, sino que es la dinámica de este cuerpo y de esta mente humana en un mundo caído que es rebelde contra Dios. Pero junto con la tentación, cuando tú recibes la tentación, no te veas como víctima. Recuérdate que tienes un enemigo que quiere verte caer. Sí, Señor. Y en ese sentido, resiste. Amén. No es que te quedes jugando con el pecado, es que salgas corriendo a los brazos del Señor. Amén. Y que esperes y resistas la tentación, no peleando contra el enemigo, sino en los brazos del Señor. Porque la Biblia dice en Santiago capítulo 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Amén. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Amén. Hay promesa, Señor. hay promesa. Señor. Así que, hermano, escucha bien. Inclina tu rostro ahí donde estás. Yo no sé la condición espiritual en que tú viniste hoy, pero yo sé que Dios ha preparado un camino. Dios ha preparado una vida para ti, donde puedas caminar, no como los Walenda, en una soguita, como hablamos al principio, no haciendo malabares. Dios ha preparado una vida espiritual donde puedas dar pasos firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. Sí, mi Dios. Gracias, Señor. Y van a venir debilidades, pero lo que yo recibí del Señor es que mientras yo voy caminando, si caigo, más me vale que yo esté en la roca. Amén. Porque si estoy en la roca, me voy a poner de pie. Pero si estoy en la cuerdita floja, voy a convertirme en una noticia triste. Porque nunca se trata de depender de mis fuerzas. Yo no venzo al enemigo con mis herramientas humanas. Yo venzo al enemigo con la fe, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, dando pasos sobre la enseñanza que yo recibo de parte de Dios. Esos pasos son seguros, esos pasos son claros, esos pasos son los que Dios quiere que yo dé. ¿Me sigue, hermano? Así que queda tu rostro ahí y pídele al Señor fuerzas en el nombre de Jesús. Quizás has estado pensando que estás débil, quizás has estado pensando en apartarte, en abandonar los caminos del Señor, en no perseverar más. Quizás has estado pensando en dejarlo todo. Ya estás cansado, ya estás cansada. Pues yo no sé tu condición, pero yo sé que el Espíritu Santo está ministrando aquí a vidas. Y yo sé que Él está aquí para ministrarnos. Y si ese es tu caso, yo te digo que reciba la enseñanza de hoy esta mañana y veas cómo Dios te ama de tal manera que te está trayendo a colación de que podemos estar contemplando momentos de debilidad, enfrentando momentos difíciles, y tú en esos momentos tienes que ser humilde y no pensar yo no voy a caer, no, es pensar que aunque estoy firme, que aunque Cristo me ha salvado, aunque Él me ha dado tanto, yo tengo que vivir una vida que le agrade a Él, sabiendo que soy débil y que dependo de Él para no caer. Amén. Y que debo aprender la enseñanza, debo aprender todo lo que Él tiene preparado para mí. Es por Cristo que estoy firme. Amén. Pero mira que no caigas.
Amén. Y aquí el caer no es ser perfecto, aquí el dejar de ser perfecto, aquí el caer lo que representa es no recibir la enseñanza en tu corazón que Dios quiere darte en este momento de necesidad. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia reconociéndote, Señor Jesús. Gracias por tu fidelidad. Oh Dios mío, gracias porque nos has dado más de lo que pedimos y entendemos. Si hay alguien aquí en este momento que necesite fortalecer alguna área espiritual en su vida, quizás la manera en que hablas, la manera en que estás pensando, la manera en que cosas que te estás exponiendo, conversaciones que no agradan al Señor, yo no las conozco, pero yo quiero que si ese es tu caso, alza tus manos ahí donde estás y le digas: Señor, yo te necesito, y dile ahí entre tú y Dios, dile: Señor, te necesito en esta área de mi vida, ya sea un área de sexualidad, ya sea un área de pensamiento, ya sea un área de estima, ya sea un área de desobediencia. Dile: Señor, te necesito, te necesito, te necesito en esta área de mi vida. Estoy firme, pero es porque estoy en ti. Estaremos firmes, pero es porque estamos en Cristo. Dile: Señor, te necesito. Señor, te necesito. Dile: Señor, te necesito. Dile: Señor, fortaléceme. La palabra de Dios dice que el poder de Dios y la gracia de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Oh Dios mío, gracias Jesús. Gracias Jesús. Te adoramos, Señor. Glorifícate, Jesús. Gracias, Jesús. Recibe fuerza del Espíritu Santo en esta hora. Deja que el Espíritu Santo ministre en tu corazón y que esta palabra quede marcada en tu mente y en tu corazón, para que salgas de aquí fuerte en el nombre de Jesús. Habrá alguien que quiere darle su corazón al Señor, que quiere entregarle su vida al Señor. Habrá alguien que quiere comprometerse con el Señor en su vida. Decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados y quiero vivir para ti, y quiero reconocerte y quiero servirte. Si ese es tu caso, nos gustaría que pasaras al frente, que nos escribas. Si estás viendo esta grabación, si estás escuchando en algún lugar esta palabra, Dios tiene propósitos contigo. Él te ama, Él desea cambiarte y transformarte a la imagen de Jesús, y para eso tenemos que reconocer que hemos dado la espalda en muchas ocasiones y tornarnos a Él arrepentidos de nuestros pecados, y Él es fiel y justo y nos perdonará. Dime Dios, gracias Padre. Gracias Señor. ¿Qué tal si le damos una alabanza al Señor en esta mañana?